Saludo al profesor Luis Fernando Suárez, gran deportista, entrenador, dirigió nuestra sub-20, también ha estado con selecciones de mayores en Ecuador, en Honduras, en Costa Rica. Y también están con nosotros los mundialistas César Augusto Londoño, Diego Rueda, Carlos Alemán, Andrés Díaz, Félix de Bedut. Profesor Suárez, buenos días. Muy buenos días, Julio. Un saludo para usted y para todos los oyentes. Primer sentimiento que le pasó a usted cuando ya, por cuenta del último penalti, perdimos la posibilidad de seguir. Ahí usted, ¿qué siente? Bueno, que de pronto no sé, los errores que en determinado momento se mostraron en los primeros 4 partidos no se corrigieron, que siguieron siendo básicamente los mismos, que se tenía aún de pronto un Luis Díaz con mucha ansiedad y de pronto esa situación a él como que por estar buscando un gol de principio, pensando mucho en ello, me parece que de pronto no fue tan fino. El caso de pronto de James Rodríguez teniendo pues sí la pelota, pero sin arriesgar mucho, y en ese sentido había que ser un poquitico más arriesgado. Creo que cuando entraba, por ejemplo, Quintero, bueno, el equipo se veía como un revulsivo interesante, había como más juegos entre líneas, había más riesgo que tomar. Y luego, que me parece que lo último que le queda a uno es esa palabra eficiencia y eficaz. De pronto Colombia fue eficiente y hizo un montón de tiros al arco, pero no fue eficaz. Al final, si el goleador sale siendo del equipo, sale un marcador de punta, pues me parece que algo nos queda todavía como una sensación de que podía haberse dado alguna otra situación diferente. Luego el partido fue el menos bueno, el último, y bueno, si hay alguna cosa fuera de lo que es la cancha, me parece que a Colombia le tocó muy complicado estar. El único país que estuvo en los 3 países del Mundial, me parece que el recorrido en la parte física es muy largo. Luis Fernando, con el saludo cordial. Hay un proceso de 3 años y medio con el técnico Lorenzo, que ha tenido muchas cosas buenas, otras que no han sido tan buenas. El Mundial nos ilusionó, nos alegró, Colombia jugó muy bien, no perdió en los 90 minutos, le hicieron un gol en 5 partidos. ¿Usted cortaría ese proceso y arrancaría otro o le daría continuidad? Sería el mayor error hacer eso, sería sacar al profe Lorenzo. Me parece que va bien, es un recorrido que dentro de todo él me parece que lo tomó como para ir haciendo una evaluación de sus jugadores, y me parece que hasta ahora ha respondido en términos generales bien. O sea que me parecería algo que no sería lo mejor. Hay que seguir con el proceso, hay que pensar en que hay muy buenos jugadores, que hay gente joven que te puede responder bien y que va bien. Me parece que en ese sentido hay que calmarse. De pronto hoy, cuando se pierde, pues son muchas las críticas, son muchas las situaciones en las cuales como que todo el mundo quiere borrar de un tajo todo, y sería eso el mayor error. Claro, profesor Luis Fernando, pero cuando las metas no se cumplen hay que cambiar. Pero mi pregunta es por otro lado. No sé si le entendí bien, pero quizá el técnico y el equipo se vieron sacrificados por recuperar a James y que Lucho luciera en lo individual. No sé hasta qué punto el equipo hizo todo para eso. Yo creo que si en determinado momento uno, pues sí, me parece lo más lógico, que James tuviese la primera oportunidad de jugar en el equipo, porque no solamente es muy buen jugador, sino me parece que un líder y bueno dentro del equipo. Pero a través de los partidos, pues lógicamente se veía que en el caso de Quintero, por ejemplo, cuando entraba me parece que era un revulsivo interesante, tomaba más riesgos en determinado momento. De pronto, pues dentro de lo que uno puede colegir sin conocer todas estas situaciones, puede estar manejando los tiempos de los dos, porque los dos
tuvieron algo en contra, que fue irse, que no tenían mucha competitividad, no tenían competencia porque fueron los dos muy suplentes, uno en River y otro en Estados Unidos. Entonces, eso de pronto podría haber sido la situación, pero dentro de lo que uno, o lo que yo notaba básicamente era que un poco esa situación de James sí se daba, que en determinado momento era el juego muy horizontal. No había como una progresión en el fútbol que sí se notaba con Quintero, con Juanfer. Y en el caso de Díaz, pues me parece que un poco acusó toda esa situación de cansancio, y yo creo que también en determinado momento, sin querer, me parece que quería hacer un poquitico más. A veces de pronto se desesperaba por querer hacer un gol, por querer representar bien al país, y hay veces tenía que estar un poquitico más calmado. Me parece que la angustia lo llenó a él, y de pronto por esa razón no tuvo un buen mundial. Profe, ¿y usted siente que con todo y la eliminación y la falta de gol y demás, hoy Colombia ha avanzado en proceso selección de mayores? ¿Le ve una evolución pensando en el último torneo que fue Copa América, llegar a una final? A mí me parece que sí. Pues el solo hecho, por ejemplo, lo que uno en determinado momento veía en el equipo era que bueno, ofensivamente mostraba mucha velocidad, y tenía en determinado momento cosas que individualmente uno como que se notaba tranquilo, o se le veía tranquilo, o yo sentía tranquilidad mejor. Pero, por ejemplo, en la fase defensiva yo no veía como un equipo estable, un equipo que diera seguridad. Y a mí la situación, sobre todo en el caso de Puerta, me parece que fue la mejor elección. Bueno, Puerta, pues sin ser exagerado, pero Puerta me parece que fue el mejor descubrimiento al final de este torneo, porque el equipo tomó un equilibrio grandísimo. Ya pudieron salir los dos laterales incluso al mismo tiempo, y el equipo no se veía desequilibrado, el equipo se veía defensivamente muy bien. Y en ese sentido me parece que ya hay una base importante. De pronto es la menos popular de todas, hablar de la defensa, pero es necesario tener eso. Después, claro, de ahí en adelante, me parece que uno puede buscar cosas que tenemos los colombianos. Hay mucho talento en la zona de arriba. Claro, pues un equipo que se va con solo un gol en contra en una Copa del Mundo, eso demuestra que hubo una defensa imperial, comenzando incluso por Vargas después del primer partido. Pero, profe, le quiero preguntar por el tema de definición de Colombia. Recuerdo mucho, siempre se me quedó grabada una explicación que daba Maturana. Maturana decía que los directores técnicos, como lo ha sido usted, tienen la obligación de, con su trabajo, crear un esquema que lleve al equipo a ponerse en posiciones de gol. Pero en el área no puede definir el técnico, le toca a los jugadores. ¿Cómo podemos superar ese problema que, como digo, no es de hoy, ha sido de siempre de nuestro fútbol? Arriesgar más. Me parece que faltó un poquitico más de riesgo en el último cuarto de cancha. Nosotros quisimos ser muy seguros, y en determinado momento eso es válido, pero más es válido en la zona defensiva. En la zona de ataque me parece que tenemos que arriesgar mucho más, y nosotros en los partidos queríamos estar muy seguros de dar un buen pase. Casi todos los pases fueron al pie, casi nunca al espacio. Cuando entraba Quintero, de pronto sí había esa situación. O sea que sí, uno tiene que saber que en determinado momento puede perder. Pero me parece que un poco el equipo intentaba ser lo más seguro posible en los pases, como no equivocarse. Y es válido, en el fútbol es válido equivocarse, porque el equivocarse es porque arriesgaste. Y me parece que el equipo en ese sentido intentó ser muy cauto en el último cuarto de cancha, y eso pues lógicamente no se puede hacer. Como cuarta cancha uno tiene que mirar, hay veces es un 50-50, ganás o perdés, pero tenés tiempo de rebobinar, tenés tiempo de recuperarte, pasar línea de balón, en fin, todas esas cosas que en el fútbol hablamos, pero me parece que el equipo no arriesgó. Profe, un saludo muy especial. Ya mirando hacia el futuro, ¿qué jugadores cree usted que estén disponibles, que estén listos para entrar a la selección? Porque claramente se ve ya acá un cambio de ciclo de muchos jugadores. Tema James, también lo dijo Juan Fernando Quintero, que los que queden y los que sigan, pues que tomen el camino. ¿Qué jugadores cree usted que los que están fuera de la selección o que no fueron titulares y no tuvieron tantos minutos podrían colaborar y ayudar para el cambio en nuestro equipo? Yo creo que ahí, lógicamente, sí hay un
mitad y mitad, pero yo creo que ahí todavía hay muchos jugadores que ya tienen un mundial encima, que pueden con su edad llegar a otro mundial, que eso como que lo más tranquilo que le deja a uno es que ya uno tiene la experiencia de este recorrido, gente que jugó eliminatorias, gente que jugó mundial y que todavía puede estar, y hay muchos que están allí, lógicamente algunos saldrán. Y lo otro es mirar en los chicos, en la gente joven. Me parece que hay que trabajarlos bien, hay que buscar de alguna manera que sea como un proceso bien hecho. Bueno, le menciono solamente el muchacho de Nacional, Rengifo, me parece que es un grandísimo jugador, pero hay que llevarlo también poco a poco. Me parece que jugadores como esos, pues uno tiene que ir ya de una vez en el próximo partido que se ponga amistoso, ya ponerlo y después ponerlo en un partido oficial, para ver de qué manera responde. Puede que tenga muy buenas cualidades y se vean cuando se juega en un campeonato nacional, o incluso hasta jugadores que están internacionalmente jugando en algunos clubes, pero jugar una selección es diferente, te pide más cosas, te pide más carácter, te pide como una situación en la cual tienes que mostrar mucho más que solamente el talento, y de la única manera que te das cuenta es dándole la oportunidad en este momento. Creo que cuando se dé el primer partido oficial o amistoso o oficial de la selección, tiene que haber nombres nuevos como para irlos probando. Claro, profe, pero también el fútbol nos da, digamos, una lección, y es que hay que elevar de cierta manera la vara de la exigencia, porque muchas veces llegan por talento, pero llegan sin ritmo, sin temporada, como James, que solamente hizo la pretemporada, por ejemplo, y se le notó el rigor físico de la Copa del Mundo, porque hoy no solamente es talento, hoy en el mundo se juega otra cosa, profe. Totalmente cierto, es verdad. Y incluso hasta este mundial uno lo tenía que manejar de muchas maneras diferentes, a solamente talento, a solamente el partido en la cancha, sino incluso manejando las cargas. Yo creo que esta gente, la gran mayoría de los jugadores que están en el mundial, no han parado hace 2 años. Jugaron un torneo hace 2 años, después a mitad del año pasado muchos equipos, muchos clubes jugaron el Campeonato Mundial de Clubes, no pararon. Después hubo Copa América, hubo Champions League, en Europa también hubo torneos, siguieron todo este año compitiendo, y ahora el Mundial. O sea que los equipos están resentidos, y por esa razón tantas lesiones, por esa razón gente que a los 5 minutos ya tiene un desgarro, como por ejemplo le dio a Córdoba, que no es la única situación que se dio en este Mundial, o que se ha dado en este Mundial. O sea que hay que tener en cuenta un montón de cosas, y la más importante es que uno tenga pues el manejo del carácter como para responder a una exigencia grande como es un mundial. Es un montón de gente encima, pues solamente ustedes, los periodistas, los hinchas, están esperando muchas cosas, y para eso se necesita gente que tenga suficiente personalidad y carácter como para afrontar lo que se vino. Y en ese sentido yo pienso que fueron responsables todos los colombianos, los jugadores colombianos, pero un poquitico de argentinidad de pronto les podía haber pasado. Luis Fernando, usted es un profundo conocedor del negocio fútbol. Ha dirigido selecciones clasificándolas a los mundiales y ha estado en los mundiales. Y hay situaciones que se manejan a través de conspiraciones. Por ejemplo, cuando Trump llama a Infantino y le levantan la tarjeta roja, la suspensión a Folarín Balaguer, diciendo que la organización estaba empujando a Estados Unidos a que tuviera un mejor mundial, y Bélgica le metió 4-1. Ayer el técnico de Egipto dijo que el partido frente a Argentina estaba arreglado, porque a la FIFA le interesa que Argentina vaya hasta la final. ¿Usted cree en esas conspiraciones? Pues yo no sé si conspiraciones, pero sí me parece que la FIFA sentó un precedente terrible con la situación del jugador de Balaguer. Me parece que en ese sentido sí es ir contra natura respecto a todo lo que normalmente nosotros sabemos que existe. Hay unas reglas, de pronto en determinado momento el fútbol tiene un montón de imperfecciones. La FIFA seguramente tiene un montón de imperfecciones, pero lo que ha sido lo mejor que hasta ahora había tenido la FIFA era de pronto no meterse mucho con la situación política, y lo de esa situación con esa
suspensión de esa sanción me parece que sí sienta un precedente terrible, difícil de manejar. Me parece que ahí no hay forma de, como decir, hay algún resquicio, aunque haya muchas leyes, para que las cosas como que se vean de una manera diferente. En ese sentido me parece que no es lo mejor. Después, hablar sobre lo demás que usted dice, César, es bien complicado. Lo que sí es cierto, uno en determinado momento, hay veces en que sí ve uno que la situación está más al lado de pronto de los que tienen más nombre que de pronto los que no tienen tanto, como algunos, como por ejemplo el caso de Egipto. En ese sentido que hay siempre como el campo se va poniendo más duro para el más débil. Profesor Luis Fernando, no vaya a ser político en la siguiente respuesta, le pido el favor. ¿Tenemos un entrenador hoy colombiano preparado para dirigir a nuestro país en el Mundial o debemos seguir recurriendo a entrenadores extranjeros? Porque es que veo que ya al técnico colombiano no lo miran en ninguna parte del mundo. Aquí hay muy buenos, en Colombia hay muy buenos entrenadores de mucha capacidad, que son responsables, que tienen y que han aprendido, que han estudiado. O sea, yo en ese sentido yo sí creo que en Colombia hay entrenadores muy buenos como para poder estar dirigiendo no solamente la selección de Colombia, sino cualquier selección en cualquier parte del mundo. Pues, profe, la selección se fue, pero el fútbol sigue y los que estamos en esto seguiremos con el dolor en el alma por Colombia viendo el Mundial. Y le quiero preguntar por lo que viene, los cuartos de final y los favoritos. Opinión personal, me parece que el mejor equipo hasta ahora ha sido Francia, pero todavía no he encontrado un rival realmente de peso que lo mida en su realidad absoluta. Viene el partido contra Marruecos. ¿Usted cómo lo ve? ¿Quién le ha gustado y quién cree que pueden ser los favoritos para el título? A ver, feliz. Hay veces nosotros los entrenadores de fútbol, y sobre todo en las últimas instancias con el fútbol moderno, a veces llenamos de palabras rimbombantes todo el fútbol. Hablamos de automatismos, hablamos de hábitos, hablamos de ocupación territorial, de juego de posesión, hablamos de repliegue, pliegue, y empezamos a ponerle como muchas palabras que son muy bonitas, y en determinado momento sí, y uno las debe trabajar y todas esas cuestiones. Pero me quedo, por ejemplo, con la palabra de automatismos. Y en determinado momento nosotros como entrenadores, con tantos automatismos que trabajamos, volvemos autómatas a los jugadores. Y en ese sentido, a mí me encantó ayer Argentina. Pudo haber jugado muy mal, puede haber sido el partido menos bueno de los argentinos, pero cuando sacan ese carácter, cuando sacan esa forma, bueno, ellos tienen algo que tienen como señal de pelea, de guerra, la nuestra, jugar la nuestra. Uno tiene que siempre pensar en eso, en que no se puede estar pensando tanto en jugar de una manera igualita a todas, porque nosotros lo que hacemos es copiar y pegar cosas y que en determinado momento puede que sirvan, puede que no, pero ni siquiera las tropicalizamos, no las volvemos nuestras. Un poco es eso. Yo le digo sinceramente, cuando vi el partido de Argentina ayer, me acordé de que el fútbol no es solamente una táctica, una estrategia, una propuesta que en determinado momento el jugador debe saber, y que casi siempre el entrenador lo obliga a que lo hagan, sino también hay corazón. Y eso creo que es más importante que cualquier cosa para ganar un mundial. Hay que saber, hay que tener talento, hay que jugar bien, hay que saber de estrategia, pero si uno se queda con esas cosas, no sirve. Entonces yo le digo sinceramente, estoy haciendo fuerza porque Argentina quede campeón, porque demostró que el corazón vale más que cualquier otra situación de fútbol. Él es Luis Fernando Suárez. Profesor, muchas gracias. Una feliz mañana y un buen resto de mundial. Igualmente a nuestros mundialistas, César Augusto Londoño, Diego Rueda, Carlos Alemán, Andrés Díaz y Félix de Bedut. Profesor Suárez, feliz mañana. Y yo sí tengo que ser honesto con usted, yo le estaba haciendo fuerza a Egipto. Está bien. No, ahorita hay algo que haciendo los favoritos son
Francia, España, Inglaterra, Argentina, ¿no? ¿Qué tal una semifinal? Marruecos, Bélgica, Noruega, Suiza. Es una situación en la cual puede pasar. Sería ¿cómo es? Estar tumbando todo el tablero, tirándolo afuera, pero son situaciones que se pueden dar en el fútbol. Muchas gracias, profe. Feliz mañana.